Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Unas horas pues está informándose de todo lo que sucede en nuestro territorio. Gracias por acompañarnos. Balance y proyecciones de salud. Hablaremos del COVID-19 naturalmente. ¿Cuál es la condición actual de las enfermedades epidemiológicas y cómo está el momento en la situación del gremio médico, además de las nuevas instalaciones y proyectos que tiene el Ministerio de Salud y que está desarrollando a lo largo y ancho del país? En una segunda parte, el licenciado Héctor Silva, concejal y candidato a diputado de San Salvador por el partido Nuestro Tiempo. Hablaremos de su proceso judicial que tiene abierto, labor en el Consejo Municipal, elecciones 2024, sus ideas y pensamientos, coyuntura política electoral, resultado de las encuestas. Rápidamente le mostramos cómo amanecemos este día. Hizo viento ayer, una disminución de apenas 1 grado en horas de esta mañana. Lo que va a ver es la proyección de las próximas 24, bueno, este es 12 horas. Esta línea que estamos dibujando es la 1014, en la que de alguna manera estaría indicando dónde se encuentra lo más intenso que pudo llegar esta alta presión con su sistema de vientos hacia el área. La misma ya va de salida, los vientos están por desaparecer, cada vez serán más débiles y coincide perfectamente con lo que estamos viendo en nuestra estación meteorológica. Esta mañana lo que tenemos a estas horas de este día, 1014.4, 1014.2 milibares, una temperatura de 19.5 y esa presión atmosférica va a ir en ascenso. La máxima velocidad de los vientos que tuvimos rondó aproximadamente los 25 kilómetros por hora aquí en la ciudad capital y a estas horas de la mañana únicamente tenemos 2.2 kilómetros por hora con casi no ráfagas en toda el área, 8.1 kilómetros. ¿Qué vamos a tener el resto del día? Condiciones normales, la barrera que forman los sistemas cálidos y los fríos hoy se ha movido un tanto más hacia el este y es producto precisamente de ese sistema frontal que ya tiene su influencia en el área. Esta sería la barrera de ambos. Recordemos que el pasado viernes se encontraba prácticamente sobre la península de Yucatán y Guatemala. Hoy está más hacia el este, pero estamos cubiertos. El viento alcanzó a llegar, si se da cuenta, es precisamente esa zona oscura que apenas y alcanza a percibirse ingresando por el occidente del territorio. Pero hasta aquí llegó y de ahí va a regresar. Próximo frente frío a finales de este mes, indican los pronósticos. Iniciamos nuestra plática con el ministro de Salud esta mañana, a quien le agradecemos que nos haya aceptado la invitación y que se encuentre con nosotros tan temprano. Hay varios temas, ministro. Vamos a hablar naturalmente de cuál es la inversión que se está haciendo con la modernización del sistema de salud, pero déjeme hacerle un par de preguntas de las condiciones que tenemos, sobre todo con aquellas enfermedades respiratorias. ¿Hay algo de lo cual tenemos que preocuparnos? Definitivamente estamos viendo un incremento en los casos de enfermedades respiratorias. Esto es a muchas causas, múltiples causas, y a la cabeza, pues evidentemente este periodo del año trae una tendencia con incrementos de las enfermedades respiratorias. Ahora, no solo estamos ante una situación de una elevación de enfermedades respiratorias tradicional, sino que ante la presencia también de una alerta internacional y que a todos los países nos pone a través de los centros nacionales de enlace activos, y es exactamente la nueva variante de coronavirus que está circulando a lo largo de todo de la región, ¿verdad? Y JN.1. JN.1, que es una variante, pues una subvariante dentro de Omicron, pero dentro de Omicron BA2.86, que viene siendo básicamente conocida anteriormente como pirola. Entonces, en ese sentido, esta nueva variante JN.1 tiene una característica particular, al igual que todas sus antecesoras. Cada vez estas traen mayor facilidad en la transmisión, pero menos riesgo de una afectación grave a la salud. Y es así que vemos en la mayoría de los casos donde se está desarrollando esta variante ya plenamente, vemos un incremento de la facilidad de la transmisión, pero no ingresos hospitalarios, y esto es muy importante el tenerlo en consideración. Pero no solo estamos ante este periodo en el cual la alerta internacional nos activa ante COVID-19, sino que estamos también en presencia de otras enfermedades respiratorias que siempre hay que tener en consideración y que son tan importantes o que pueden llevar a tener un riesgo en la salud de la población tan importante como el COVID-19, y estas son los diferentes tipos de influenza o incluso también el virus sincitial respiratorio, que son dentro de aquellas gama de enfermedades respiratorias que pueden
pueden llevar a una persona a tener una situación grave de salud. ¿De qué depende esa situación grave de salud? Bueno, de parámetros importantes como son el estado inmunitario, la edad del paciente. Arriba de 60 años usualmente son pacientes que nosotros catalogamos como vulnerables, que son pacientes que de alguna manera tienen mayor facilidad o predisposición por desencadenar una complicación o la necesidad de tener que requerir un ingreso hospitalario a causa de un desencadenante respiratorio. Entonces, estos grupos poblacionales también se vuelven el objetivo primordial a poder abordar antes de llegar a una situación como esta. Los centros de enlace han venido reportando desde hace bastante tiempo esta nueva subvariante de Omicron, ¿verdad? Y es ahí donde esa importancia de estos centros de enlace nos permite a los países el poder intervenir a lo largo de todo el territorio en los grupos vulnerables con la protección. ¿Cuál protección? Bueno, la protección que se puede generar a través de los biológicos. ¿Cuáles biológicos? Tenemos 3. La vacuna del neumococo de 23 valencias que nos permite proteger contra neumonías graves, y esto es muy importante porque esto nos permite limitar la cantidad de pacientes que puede llegar a un ingreso por una neumonía, un problema respiratorio. La vacuna contra la influenza que se ha venido realizando desde el año pasado, y también la vacuna de Pfizer bivalente, que recordémonos, en El Salvador tenemos 9.5 de cada 10 salvadoreños vacunados. Sin embargo, estas son las primeras 2 vacunas y cada vez han ido surgiendo vacunas de nuevas generaciones que protegen específicamente contra las subvariantes y en particular Omicron. En ese caso, la vacuna bivalente, que está a disposición en todo el sistema de salud, en las unidades de salud, nos permite el poder elevar ese grado de protección para estos pacientes vulnerables que podrían verse afectados por esta nueva subvariante. Muy bien, varias preguntas sobre lo que usted me ha mencionado. ¿La JN1 está confirmada en el país? No se ha confirmado actualmente. ¿Se han hecho pruebas? Ya se realizaron pruebas. Actualmente se ha estado mandando al Centro Nacional, a nivel internacional, a la OPS como reportes. Se están recolectando las muestras de enero y diciembre, finales de diciembre y enero, que es un volumen importante. Ya se metieron a procesamiento. Esto requiere un periodo de tiempo importante, aproximadamente una semana, en lo que se hace toda la corrida de la secuenciación. Ya la realizamos en el Instituto Nacional de la Salud y nos va a arrojar si tenemos presencia de JN.1. Ahora, la tendencia y la característica es que cada vez se va diseminando con mayor facilidad y probablemente ya está circulando en el territorio. Y hay que tener algo muy presente. Actualmente esta forma parte del 25% del total de los contagios en Estados Unidos, específicamente esta subvariante JN.1, lo cual le está haciendo una subvariante predominante, se está diseminando a lo largo de toda la región. Entonces, esto quiere decir que, bueno, si nosotros tenemos un flujo migratorio por múltiples causas de la zona del norte de Estados Unidos a El Salvador, entonces muy probablemente pueda esta ser una de las explicaciones del por qué termina llegando JN.1 a nuestro país. Ahora, cada una de las subvariantes de preocupación tiene la característica de volverse predominante. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, inició probablemente con un poco porcentaje, pero cada vez se viene incrementando hasta llegar a ser la principal de las subvariantes que está facilitando la transmisión. Ahora, ¿qué datos tenemos nosotros objetivos para poderle decir a la población qué es lo que está sucediendo? Hemos visto que en particular estamos teniendo un total de consultas, y esto hay que ponerle mucha atención, diarias de 29.702 causas por todo tipo de enfermedades. 29.000. 29.000 consultas diarias que da el Ministerio de Salud en todos sus establecimientos. Ahora, de estos 29.000, que sería el total de todas las consultas, que alguien dirá, bueno, son bastantes consultas. Un montón. Ajá. Solo 3.237 forman parte de las enfermedades respiratorias o causas que consultan por enfermedades respiratorias. Entonces se hace un análisis de los últimos 10 días de toda esta información y observamos que la tendencia se mantiene exactamente similar. Entre 3.200, 3.400 consultas solo por enfermedades respiratorias. Lo que nos dice a nosotros, bueno, no hemos tenido una tendencia con un incremento en las enfermedades respiratorias, específicamente de lo convencional en estas últimas semanas, pero evidentemente es muy importante porque dentro de todas las enfermedades respiratorias, hacer la primera causa de consulta en el país, y esto es muy importante, tenemos
otro tipo de enfermedades que pueden llegar a ser respiratorias, pero sin embargo no son a causa de un efecto viral, como por ejemplo la faringitis, la faringoamigdalitis, y son otro tipo de enfermedades que son catalogadas como enfermedades respiratorias, pero que no obedecen a un agente patógeno viral específicamente como la influenza, como el virus sincitial, como el COVID-19. Muy bien, ministro. Esta gráfica me la ha hecho llegar su equipo de prensa, el corredor endémico de infecciones respiratorias agudas. Esa es la semana 50 del 2023. Estábamos, y si me voy al extremo de la gráfica, me imagino que esa línea negra es donde estábamos. ¿Es así? Sí, esa es la semana 50 y esto es muy importante. La tendencia nos muestra que estamos en un parámetro de una zona de seguridad. Ya el corredor endémico de este año definitivamente estamos en una zona de éxito y eso es importante. Estamos en éxito. Estamos en una zona de éxito. Esta es la de neumonías, estamos en una zona de éxito y de IRAS estamos en una zona de seguridad. Eso es muy importante. Ok, no hay, si bien es cierto, son 29.000 consultas, me dice usted, diarias. Diarias de consulta general. De consulta general. Ok, 3.000 salen positivas. 3.000 salen, son enfermedades respiratorias. Sí, no positivas a un virus específico. No positivas a un virus específico. En eso tenemos un cuadro de enfermedades que son generalmente problemas faringios, rinitis y también otros problemas como infecciones respiratorias de vías superiores o infecciones de vías inferiores que son ya catalogadas como neumonía, bronquitis, bronquiolitis y son todo el repertorio de enfermedades que están a disposición. Ahora, ministro, ¿hay salvadoreños hospitalizados? Sí, hay salvadoreños hospitalizados. Y ¿Muchos? No, es una cantidad bastante relativa a todo lo que tenemos en el día a día. Yo creo que es muy importante el poder dimensionar cuál es el porcentaje de consultas que estamos teniendo de enfermedades ya, infecciones respiratorias en el total de consulta. Viene siendo aproximadamente entre un 13 y un 15% de consultas. Pero hay algo más importante. No solo tenemos del total de un 13%, un 15% de enfermedades respiratorias, sino la ocupación por infecciones respiratorias. ¿Y por qué es muy importante el tener la ocupación por infecciones respiratorias? Porque nos dimensiona cuántas camas están siendo utilizadas por un procedimiento por enfermedades respiratorias y esto está alrededor de abajo del 40%. Esto es muy importante. ¿Qué quiere decir? No tenemos un índice de ocupación de camas hospitalarias que nos diga los hospitales están repletos y esto es un dato muy objetivo que nos puede decir, bueno, parte de todos los problemas de salud no es a la cabeza las enfermedades respiratorias. ¿Cuántos son los hospitalizados? En adultos por coronavirus tenemos un aproximado de 18 pacientes hospitalizados, ¿verdad? Y tenemos uno en pediatría. En adultos por otras causas respiratorias tenemos 117 pacientes. Ahora, esto es muy importante porque usted puede hacer un comparativo de otras causas de enfermedades respiratorias que tienen a 117 pacientes ingresados y 18 pacientes por COVID. Ahora, los dos tienen el mismo riesgo porque son ingresos hospitalarios a causa de neumonías por una enfermedad respiratoria. Y una neumonía ya instaurada, independientemente haya sido por COVID o sea por otra enfermedad respiratoria, tiene la misma posibilidad de riesgo de desencadenar una complicación a largo plazo. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Bueno, las enfermedades respiratorias son ya parte del día a día de un país, de una región. Tenemos que aprender a vivir con el eso. COVID ya es una enfermedad endémica y tenemos que aprender a vivir con estas enfermedades que lo que nos obliga al sistema de salud es hacer todo lo necesario para proteger esos grupos vulnerables. ¿Qué es eso necesario? Campañas en las cuales se pueda brindar la protección a través de la evidencia científica, que es esto, biológicos, recomendaciones, identificación temprana, consulta oportuna y todo esto con un objetivo, limitar al máximo la posibilidad de un ingreso hospitalario de un paciente vulnerable. Ministro, solo voy a tomar sus palabras para terminar de entender los números. 29.000 consultas diarias, de todo. De todo. De ese 29.000, 13% son de enfermedades respiratorias. Aproximadamente 3.000 consultas, 3.200, 3.300. 300 aproximadamente. Y de esas 3.300, me dijo usted, hay un porcentaje que es únicamente el que en todo caso tiene que ver con la posibilidad que sea, ¿qué? COVID-19. Ahora, esto es muy importante. ¿Y por qué lo voy a explicar? Porque realmente a veces surge desinformación y dice, tantos casos se han visto en un hospital. Bueno, nosotros tenemos el CIMOV, es un programa que nos permite a nosotros estandarizar cuántos son las consultas que ven todos los integrantes del sistema de salud. Y le voy a poner un caso en particular. De repente veía yo información en la que
se reportaba que en una institución del Seguro Social se veían más de 100 casos diarios de sospecha de COVID-19. Cuando nosotros vemos el reporte, ¿verdad?, de todas las afectaciones, de todos los diagnósticos que están de obligatorio cumplimiento, bueno, aproximadamente la cantidad de consultas que ellos dan por enfermedades respiratorias nos daría, que si clasificaran todas las enfermedades respiratorias como sospecha de COVID, nos daría un promedio de 10, 15 pacientes diarios en todos los establecimientos de las instituciones. Entonces creo que es muy importante el no prestarse la desinformación, sino que al siempre acercarse a los medios de comunicación y a las redes del Ministerio de Salud para poder tener la información oportuna y que está sucediendo en todo momento. Le voy a hacer un escenario, porque si no es que ya comenzaron, inician hoy, y si no es hoy, va a ser la próxima semana. Pero regresan niños y jóvenes a las escuelas, colegios. Algunas universidades ya están trabajando y eso significa niños van, se encuentran con el resto de niños, todos felices, abrazos, comen juntos, regresan a la casa y empieza un escenario que podría ser un tanto peligroso. Le menciono esto porque muchas personas están preguntándose, ¿será necesario volver a usar mascarilla en este momento? Sí, muy buena pregunta. Con relación a lo de los niños, hemos tenido ya reuniones con el Ministerio de Educación la primera semana de enero, abordando el tema en particular, y es la activación de los filtros escolares. Yo creo que los filtros escolares es algo muy, muy importante que debe de utilizarse, y esta herramienta es la identificación de una enfermedad respiratoria por múltiples personas que conforman la ruta de ese proceso que identifica tempranamente. Uno es en el hogar, otro es en el momento del transporte, otro es en el momento durante el ingreso al centro educativo, y el cuarto es efectivamente ya adentro. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Bueno, se ha hecho todo lo que es activación de este proceso para que de alguna manera se pueda evitar que un niño llegue dentro de una escuela o de un colegio o diferentes sitios de educación y pueda facilitar la transmisión. ¿Por qué? Porque estamos en lugares encerrados. Ahora bien, la recomendación de la mascarilla, mire, la recomendación de la mascarilla es universal y la recomendación de la mascarilla no obedece al COVID-19, obedece a cualquier enfermedad respiratoria. Tradicionalmente nosotros nunca tuvimos una cultura, o bueno, no, la mayor parte no tuvo una cultura de utilizar una mascarilla con una enfermedad respiratoria. El COVID nos vino a reforzar esta situación, por ende, porque había una enfermedad bastante severa que nos ponía en riesgo la vida. Sin embargo, creo que es muy importante el que todas estas acciones que hemos aprendido a causa de la pandemia de COVID-19 en algún momento, pues nos sirvan para poder evitar aquellas afectaciones. Recuerda que usar una mascarilla no solo lo va a proteger a usted, sino que lo protege también al resto de su núcleo familiar, que probablemente siempre pueda tener alguna persona en el núcleo que pueda pertenecer a los grupos vulnerables. ¿Por qué? Porque su sistema inmunitario es con menor capacidad, porque la edad es avanzada, porque tiene enfermedades crónico-degenerativas. Entonces creo que es muy importante el utilizar esta recomendación, independientemente de si estamos sospechando de COVID-19 o cualquier otra enfermedad. Y el ejemplo objetivo de esto es, mire, tenemos 117 pacientes ingresados por otras causas respiratorias que no son COVID-19 y 18 nada más por COVID-19. Y entre esos 117 y los 18 tienen exactamente el mismo riesgo de poder llevarse a una situación muy grave o incluso de poder perder la vida si no se abordan oportunamente. Entonces, que la mascarilla no sea únicamente un indicativo por COVID, sino que la mascarilla sea un indicativo porque usted quiera proteger a una familia o a una persona que está dentro de ese grupo vulnerable en su núcleo. No alcanzaría todo el tiempo del mundo para hacerle todas las preguntas que tienen los amigos televidentes, las que tengo yo personalmente, pero nos escriben algunos de ellos y nos dice Adel Hernández, deberían de preguntarle al ministro a qué se debe tanto fallecimiento repentino por paro cardíaco. Hay mucha información que circula por redes y en algunos boletines y en algunas cadenas de noticias en las que indican que después de toda la vacunación que se ha hecho del COVID, el paro cardíaco repentino se ha vuelto muy frecuente, no aquí, sino que en todas partes del planeta. ¿Hay alguna relación? Yo creo que es muy importante esta pregunta. Primero aclarar que la principal enfermedad que nos lleva a una letalidad en la región de las Américas es las enfermedades cardiovasculares y coronarias. ¿Esto qué quiere decir? Que si usted tuviera que decir cuál es la enfermedad que más mata en la región de las Américas, son los problemas cardíacos. Entonces, a la cabeza, dentro de los problemas cardíacos, todos van a suceder con
paro cardíaco. Entonces, creo que es muy importante eso tenerlo en consideración. 5.5 millones de personas fallecen a causa de enfermedades coronarias y cardíacas en la región de las Américas, lo cual nos dice a nosotros, bueno, es la principal causa de enfermedad. Entonces, es ahí donde el sistema de salud ha hecho esfuerzos muy importantes por reducir el principal detonante de las enfermedades cardíacas. ¿Cuál es el principal detonante? La hipertensión arterial. A tal punto que El Salvador es el que lidera la estrategia más fuerte que se llama HEARTS en la región que conforman los países miembros de la Organización Panamericana de la Salud. Incluso mejor que la que tiene registrado Estados Unidos, que es parte de la estrategia HEARTS. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Usted tiene en todas las unidades de salud en este momento tensiómetros digitales aprobados por la FDA y por la Organización Mundial de la Salud para toma de la presión arterial. Se incorporaron los medicamentos combinados de hipertensión arterial y también toda la detección a través de un sistema digital que permite interconectar y conocer qué es lo que está sucediendo con este grupo poblacional, marcando importantes disminuciones en la morbimortalidad de esta enfermedad en el territorio. Yo creo que esto es muy importante. 100% del recurso humano está calificado y es que la presión arterial es algo bien interesante. Primero, es poco fácil de identificar porque no avisa, no tiene sintomatología. Segundo, el llegar la presión a un nivel óptimo es difícil. Y casi aún teniendo tratamiento, los pacientes que tienen tratamiento no tienen el tratamiento ideal. Quiere decir que ese tratamiento les baja la presión, pero no hasta donde se le debería de bajar. Entonces, mucho depende del poder identificar los grupos y del poder darle un medicamento atinado para llevarle la presión arterial lo más normal posible. ¿Y cómo se alcanza eso? Bueno, en la mayoría de ocasiones utilizando varios medicamentos. Pero cuando usted, como salvadoreño, le dan 3, 4 pastillas, usted ya solo me tomo uno y me la tomo un día sí, un día no, si es que me la tomo. Entonces, ¿qué es lo que se inició a nivel internacional? La incorporación de medicamentos combinados. Una sola tableta con varios medicamentos. Y eso genera que el paciente con menos tomas al día, con menos número de pastillas al día, cumple el tratamiento y lo lleva a niveles óptimos. ¿Y eso ya se tiene acá? Eso ya se tiene en El Salvador, pero no solo eso, sino que El Salvador, y ustedes lo pueden buscar en la Organización Panamericana de la Salud, es el país con la estrategia más madura de hipertensión, de control de la hipertensión arterial de todos los países miembros de la Organización Mundial, de la Organización Panamericana de la Salud, que son 30 países que formamos parte, incluidos Estados Unidos y todos los países de Centroamérica. El más maduro. ¿Eso qué quiere decir? Que es el que ha hecho más esfuerzos para poder en corto tiempo, en tan solo un par de años, llevar esa estrategia al punto en el cual es reconocida incluso como modelo de todos los países miembros para poder aplicar. Nosotros nos incorporamos a la estrategia HEARTS en el 2021. ¿Sabes de cuándo está la estrategia HEARTS? Desde el 2015. Y nunca se hicieron los esfuerzos. ¿Por qué no habíamos? Nunca se hicieron los esfuerzos por incorporar, porque esto representa... Hay que cumplir con algunos requisitos. ¿Sabe cuál es uno de los requisitos para poder tener la estrategia madura de HEARTS que ahora ha alcanzado El Salvador? Bueno, la incorporación de la vacuna del neumococo de 23 valencias. Y si se da cuenta, la incorporación de la vacuna del neumococo de 23 valencias ahora nos protege para las neumonías graves de los adultos mayores. Entonces, todo al final tiene una correlación que tiene como objetivo el permitirle a la población tener las herramientas necesarias para poder protegerse ante las enfermedades. Entonces, ¿es o no es a causa del COVID-19 los problemas cardíacos que vemos? Miren, los problemas cardíacos siempre han estado y es muy importante aclarar que es la principal causa de muerte de las enfermedades a nivel de toda la región de las Américas, por lo cual los esfuerzos que se han hecho van encaminados a poderle ofrecer la mejor atención posible, que está a disposición de medicamentos, de insumos de identificación para reducir el riesgo de estas mortalidades, pero sin embargo, pues siempre van a seguir sucediendo este tipo de situaciones porque son incidentales, son rápidos y pueden suceder en cualquier momento del día de una persona. Entonces es muy importante el controlar los mecanismos que llevan a eso. Muy buena pregunta. Hemos estado realizando desde hace aproximadamente un poco más de un mes diferentes jornadas específicamente para vacunación del neumococo de 23 valencias y también para Pfizer bivalente. Pero llevamos ya más de 6 meses desde el inicio de la vacunación con la influenza, de la vacunación contra la influenza. Entonces, en esta jornada que ustedes están viendo en este momento, estamos colocando las 3 vacunas. La población puede acercarse y recibir o la vacuna de la influenza, o la vacuna del neumococo de 23 valencias, o la vacuna de Pfizer bivalente. Todo esto se ha hecho para poder abordar los diferentes grupos poblacionales de riesgo. Pero antes de llegar a los diferentes centros comerciales, parques, las diferentes zonas de los diferentes municipios, hicimos algo muy importante y fue abordar a los grupos más vulnerables, o sea, a los centros
centros de estancia, de larga estancia. ¿Y esto cuáles son? Los asilos en todo el país. Y de personas adultos mayores. Y de adultos mayores. Se vacunó al 100% de los adultos mayores que están en estos centros, lo cual pues evidentemente nos permite que en una zona donde hay aglomeración de adultos mayores que tienen el sistema inmunitario deficiente se pueda tener pues toda la protección necesaria. Pero no solo los centros de adultos mayores, sino que también los centros donde teníamos personas migrantes, donde había niños, donde habían poblaciones vulnerables que estaban aglomeradas, y esto nos permite que todos estos grupos puedan recibir su protección necesaria de la vacunación. Ahora, toda esta otra estrategia se lleva a los centros comerciales, a los parques, porque son las zonas de mayor afluencia. Entonces, donde se logra colectar la mayor parte de aplicaciones de biológicos para poder proteger a la población. Puede recibir las 3 vacunas totalmente gratuito, fácil de acceder, están en las unidades de salud, y el objetivo primordial es que usted tenga la protección necesaria, no solo para evitar una muerte, sino para evitar un ingreso hospitalario. Tampoco quiere decir que si usted se pone la vacuna no le va a dar gripe. Le puede dar gripe, pero esta gripe, esta enfermedad por COVID, esta enfermedad por influenza, esta enfermedad por virus sincitial respiratorio o cualquier otra, va a tener una tendencia menos agresiva de generar complicaciones en su salud o llevarlo a un ingreso o incluso una muerte. Esta vacuna que se están colocando en parques y en lugares públicos es para cualquier persona de cualquier edad, ministro. En este momento, todas las vacunas tienen un requerimiento. En el caso de Pfizer, para cualquier persona, para cualquier edad, arriba de los 5 años. Ajá. Esto es muy importante porque son los estándares que se han utilizado. La bivalente de Pfizer. La bivalente de Pfizer. Ojo, y la pregunta muy recurrente que nos dicen, mire, yo ya me puse 4 vacunas. Yo me 5. puse 4 vacunas, ¿me puedo poner una más? Sí, sí se puede. Y específicamente en este caso, cuando se habla de Omicron y de las subvariantes de Omicron, la recomendación internacional es aplíquese su dosis de bivalente, de vacuna bivalente. Puede ser cualquier vacuna, cualquier marca. En El Salvador tenemos Pfizer bivalente, entonces por eso se está aplicando esta vacuna, pero esto nos permite proteger contra la facilidad de transmisión que ha demostrado Omicron, que de Omicron depende la variante pirola, que es BA2.86, y de BA2.86 depende JN.1. Ok, muy bien. Y en el resto, ¿hay rangos de edad para aplicar las vacunas? En el caso del neumococo de 23 Valencia lo estamos aplicando en las poblaciones arriba de 60 años, que es de alguna manera... Esto preguntaba precisamente un amigo televidente. Sí, de alguna manera las poblaciones... De más riesgo. De más riesgo, o personas que tienen enfermedades crónico-degenerativas ya demostradas importantes, insuficiencia renal crónica, cuadros de diabetes, hipertensión, que son definitivamente con ciertas complicaciones ya órganos diana. Entonces siempre puede haber una facilidad de acceso. Y la vacuna de la influenza que está a disposición para toda la población. Muy bien. Señor, no tenemos que preocuparnos, me dice, en resumidas cuentas, pero sí cuidarnos mucho. Sí, por los procesos que andan en eso es muy importante, cuidarnos mucho y sobre todo el cuidar a los adultos mayores o a las personas que tienen enfermedades crónicas. Por ejemplo, lo que sucede es que de repente en los hogares ven al adulto mayor con tos. Inicia la tos, pero como solo es tos, no se presta mayor atención. Pero de repente este paciente, por la poca movilidad, por el manejo inadecuado de las secreciones, 5, 6, 7 días después, ya tiene un proceso sobreagregado bacteriano que es una neumonía. Y esto en un adulto mayor es poco difícil de percibir hasta que el adulto mayor ya está cansado. Entonces de repente nos damos cuenta que nuestro adulto mayor, nuestro abuelo, nuestro padre, la persona que sea, ya está con dificultad respiratoria y entonces accedemos al sistema de salud. Ahí incrementa el riesgo de un ingreso y incrementa el riesgo de una letalidad cuando, si se hubiera llevado a consultar oportunamente este paciente, o sea, cuando iniciaba el proceso de tos, se hubiera podido evaluar o se hubiera podido dar el manejo necesario para poder evitar que llegara a una situación como esta. Es por eso que siempre la recomendación en los grupos vulnerables es ponerle doble atención a ver cuál es la sintomatología que está sucediendo para evitar que un paciente llegue en un estado difícil. Muy bien, otra de las enfermedades que están preguntando los amigos televidentes, porque todo ha cambiado con esto del cambio climático y las condiciones que nos está generando el planeta como tal. Antes no teníamos ni moscas arriba de la cota de 800 metros, era difícil verlas. Hoy es común. Los zancudos no llegaban a mucha altitud, hoy llegan. Los zancudos salían cuando había lluvias, hoy hay zancudos todo el año. Y pregunta una amiga televidente, Elizabeth, Moisés, buenos días, nos dice, quiero saber sobre las fumigaciones que el Ministerio de Salud está realizando, centros educativos, si lo harán también en colonias y o comunidades del país. Aprovecho para felicitarlo. Muchas gracias. La verdad es que la estrategia del control de las arbovirosis ha sido modificada
al 100%, y es que antes el control de esta enfermedad solo se realizaba en los periodos lluviosos, incluso había una semana contra el dengue. Entonces, ahora lo que se realiza es que hay control periódico todo el año, y esto nos permite el poder abordar los diferentes sitios. Entonces, estamos llegando a las diferentes comunidades progresivamente, hay una agenda que garantiza que todo el año pues se realice la fumigación, la entrega de abate, los diferentes entrenamientos o hasta cierto punto las recomendaciones que se dan por todos los promotores de salud al personal y a la población en general, porque parte de que podamos disminuir estas afectaciones es el disminuir los criaderos de zancudo. Tan importante es la fumigación como la identificación y destrucción de los criaderos, porque realmente de nada sirve tener la fumigación si no vamos a lograr generar la cobertura en todo el territorio por varias razones. Tendría que tener todo el tiempo una fumigación activa todo el día. Eso es casi imposible. Entonces, creo que es muy importante el ver que con todas las medidas complementarias uno alcanza el objetivo de disminuir el riesgo de los zancudos. Pero más importante aún, si usted, y esto es como una bola de nieves, cada vez puede iniciar chiquita y de repente ya está con mayor efecto o mayor tamaño. Si nosotros hemos venido haciendo esta estrategia, hemos ido reduciendo la cantidad de casos de dengue. Y eso no lo digo yo, lo dice la estadística, ustedes lo pueden ver. Bueno, a tal punto que tenemos ya más de 3 años de no tener una muerte por dengue. Entonces, ¿qué quiere decir? Si usted disminuye la cantidad de casos de dengue, usted disminuye la cantidad de zancudos que se infectan con el dengue. Porque el zancudo nace sin dengue. Usted puede tener un zancudo y lo pica y no le va a dar dengue. La picada de un humano. Pero cuando la persona tiene dengue, el zancudo que lo pica se contagia con ese y él ya se vuelve un replicador. Si las estrategias que se han aplicado todo el año pasado y bueno, varios años atrás, que ya nos permiten tener más de 3 años sin muerte, ya están tan instauradas, eso quiere decir que el número de casos de dengue ha disminuido mucho por lo que se tenía anteriormente y eso hace que también los zancudos no se contagien tan fácilmente, lo que disminuye la facilidad de la transmisión de esta enfermedad. Ahora, Honduras y Guatemala han tenido casos. Honduras y Guatemala han tenido casos. Y en situaciones alarmantes uno de ellos, no sé si fue Honduras. Es correcto, y eso se ha venido observando en los últimos meses. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Bueno, podemos tener el dengue en esa zona, pero acuérdense que también los grupos poblacionales es lo que nos va a demarcar qué tanta población pueda llegar a afectarse por el dengue. No quiere decir que el zancudo va a llegar al territorio, quiere decir que si la población cercana a las zonas donde hay mayor cantidad de dengue se ven afectadas, esto puede generar focos de crecimiento en esas zonas aledañas y esto poder llegar en algún momento a afectar. Sin embargo, ¿cuál es la estrategia? Bueno, abordar los puntos fronterizos con las diferentes estrategias de fumigación, de entrega de abate, de recomendaciones de identificación y destrucción de criaderos de zancudo para disminuir al máximo la cantidad de afectaciones por esta arbovirosis. Bueno, más de 3 años de no tener una letalidad por dengue. Da una muestra de Da una muestra de que ha tenido un resultado muy favorable, pero este resultado es a base del trabajo del personal de salud y de la población salvadoreña que nos acompaña haciendo su parte, detectando dónde está en las macetas el agua acumulada. El agua que está retenida y todo. Es correcto. Bien, Alejandro nos escribe también y nos dice, muy buenos días, ¿tenemos suficientes vacunas para seguir previniendo? Él menciona el COVID, yo le preguntaría si hay para el resto que mencionó, influenza y neumococo. Y dice, y también mi hija fue beneficiada con la máquina de circulación extracorpórea para la operación de corazón abierto. Quiero agradecerle a los médicos y a usted por el trabajo que se está realizando y me cuenta un poco de esta máquina. Sí, definitivamente tenemos vacuna. El nuevo esquema de vacunación que se ha instaurado en el país nos permite el pasar de una inversión de cerca de 11 millones, ojo, 11 millones, que era lo que se invertía tradicionalmente en las vacunas, ahora hacer una inversión de 34 millones, un poco más de casi 35 millones de dólares al año. O sea, hemos más del doble de lo que se invertía en las vacunas. ¿Para qué? Bueno, para ofrecerle vacunas de calidad y para ofrecerle vacunas no solo a los niños, sino que a los diferentes grupos etarios, que esa era una de las observaciones que siempre hicimos. Bueno, por años se ha hablado mucho del esquema de vacunación, pero ¿qué se le ofrecía a los adultos mayores? ¿Qué se le ofrecía a las personas que tenían enfermedades crónico-degenerativas o a las personas que podían verse afectados por otro tipo de enfermedades? Pues básicamente no se limitaba. Ahora alguien me dirá, bueno, ¿cuál es el impacto del esquema de vacunación? De 11 millones a 35 millones de dólares en inversión, compra directa a la Organización Panamericana de la Salud, lo cual nos garantiza economías de escala porque compran para los 30 países y esto le permite el poder tener la vacuna de la misma marca que le pone el médico en lo privado, se lo pueden poner hoy en lo público y se incorpora la varicela, la hepatitis, la hexavalente, el VPH, el neumococo de 23 valencias y ahora están totalmente a disposición para toda la población
en los diferentes grupos etarios. Esto nos eleva el nivel de protección y que se le da a la población. Pero también han habido cambios importantes en el día a día de otro tipo de enfermedades. Volvemos a las enfermedades cardíacas y es ahí cuando vemos bastantes niños que necesitan una atención oportuna con enfermedades por malformaciones, por persistencia de conducto arterial, por múltiples causas que requieren una bomba de circulación extracorpórea, que es lo que nos comentaba el televidente. Y en ese caso sabía que nunca el sistema de salud adquirió una máquina de circulación extracorpórea. No Nunca, había. no había. En nada. En nada. Las máquinas de circulación extracorpórea que el Bloom tuvo en su momento, que ya están sumamente viejitas, eran máquinas donadas. Pero el Ministerio de Salud nunca compró una máquina de circulación extracorpórea, hasta este año, que se logró, bueno, ya lleva un poco de tiempo, porque entenderá que estas máquinas no es que las vendan en la región, sino que vienen de Alemania, de la zona de Europa. Ahora se tiene la oportunidad de contar con una máquina que incluso pocos países o pocos hospitales en Estados Unidos tienen con el nivel de tecnología y de monitoreo que nos permite que los cirujanos cardíacos y los anestesiólogos, los perfusionistas puedan saber exactamente qué es lo que está sucediendo con el paciente que está siendo operado. Y no solo se compró uno, se compró dos. Y a esto se le suma la oportunidad también de tener los diferentes mecanismos de oxigenación por membrana, que son otro tipo de equipos que son conocidos como el corazón, pulmón, que viene a sustituir la función de estos cuando un paciente está severamente operado o no operado, que tenga algún tipo de enfermedad. Este tipo de dispositivos no se tenía en El Salvador, se llaman conocidos como ECMOs. Esto era una tecnología que no había llegado al país y que ahora tenemos la disponibilidad no solo para los niños, sino que también para los adultos. El Hospital El Salvador tiene la capacidad de manejar oxigenación por membrana, que es el ECMO en adultos, y en el Hospital El Salvador. Y en el Bloom tenemos la disponibilidad de manejar también oxigenación por membrana a través del ECMO pediátrico. Y hay equipos estacionarios y equipos portátiles, lo que nos permite que si hay un paciente adulto mayor o un paciente, un niño que requieran un traslado, por ejemplo, en el caso de los pacientes quemados, que en algún momento requiriéramos en un caso de severidad trasladarlos bajo ECMO, hoy el país cuenta con este tipo de tecnología que nos permite ir elevando el nivel de servicios que ofrece el sistema de salud para su población. Muy bien, todo esto también en alguna forma está relacionado con el sistema de emergencia nacional que se tiene en el país, ministro. Totalmente, y yo creo que esto es muy importante porque ahora contamos con un sistema de emergencia que brinda la atención para la población a lo largo de todo el territorio, ya no solo está en la zona de San Salvador. Yo estaba leyendo eso, que antes era únicamente en San Salvador donde se tenía el sistema de emergencia nacional y creo que, no sé si eran 3 o 4, 3 en San Salvador y 1 en Santa Tecla. Correcto, ese era el número de bases operativas que se tenía, pero yo todavía profundizaría más cuánto era el número de ambulancias, era un aproximado de 13 ambulancias. Iniciaron con 9 ambulancias, luego tenían 13 ambulancias y el servicio solo se ofrecía en la zona de San Salvador y una que otra base en La Libertad. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, las zonas del oriente del país no tenían sistema de emergencias médicas, sino que eran las ambulancias de los hospitales que en su momento se utilizaban para poder atender algún tipo de emergencia, pero usted sabe que la ambulancia en los hospitales también tiene una función y es hacer la referencia y contrarreferencia dependiendo del nivel de atención. Si un hospital está grave, tiene que llegar a un hospital que maneje a ese paciente. Entonces, no podíamos utilizar o depender de las ambulancias hospitalarias. Hoy se cuenta con un sistema de emergencias médicas que no solo le ofrece a usted el transporte terrestre, sino que le ofrece un transporte marítimo y también un transporte aéreo. Tenemos 3 helicópteros con capacidades especiales, una para atención masiva a víctimas que puede también incluso tener búsqueda y rescate, otro que tiene la atención especializada para aerotransportación de paciente crítico y otro para atención de paciente crítico neonatal, lo cual nos permite habilitar todos los diferentes grupos poblacionales que requirieran. Esto ha sido muy importante porque nos permite una respuesta rápida. Yo creo que siempre uno de los casos más impresionantes fue un niño que tuvimos en la zona del occidente del país que tuvo una caída en una quebrada, sufrió un trauma craneoencefálico, pero la respuesta y el traslado fue tan rápido que en menos de 1 hora y media el paciente ya estaba en el Bloom recibiendo su tratamiento antiedema para el trauma craneoencefálico. En una semana el niño estaba en su casa y sin ningún déficit neurológico porque se pudo abordar ese trauma craneoencefálico rápidamente. Entonces, esto es lo que nos ofrece ahora la tecnología, pero también tenemos la oportunidad de darle acceso a la salud a las poblaciones que se encuentran en las diferentes islas del territorio. Y esto antes era difícil el poder usted acceder a una consulta en la noche en una zona de la isla, lo cual a veces dependía de si las mareas estaban
estaba o no con las condiciones para poder salir de la isla y poder recibir. ¿Cuántos pacientes hemos atendido? No solo críticos por enfermedades crónico-degenerativas, sino por enfermedades que requieren algún tipo de tratamiento quirúrgico que no se puede brindar en la unidad de salud que ahora se tiene. Y esto está a lo largo del territorio. Y a esto se suma que usted tiene un call center con capacidad de respuesta por alrededor de 24 horas al día, de 70 teleoperadores activos en el momento, lo cual le permite que usted básicamente pueda atender las llamadas al sistema de emergencia en menos de un minuto lo pueden atender. ¿El número es el 132? El 132. Ahora, sabemos que el sistema de emergencias atiende específicamente emergencias médicas y es importante saberlo utilizar, lo que nos garantiza que a través de las más de 140 ambulancias, ojo, pasamos de 9 o 13 ambulancias a 140 ambulancias en todo el solo territorio. en el SEM, solo en el SEM. O sea, esto solo sin contar las ambulancias de los hospitales. Estas son 140 ambulancias solo para el sistema de emergencias médicas que están distribuidas ahora a lo largo del territorio y hay 10 bases operativas nuevas que están en los diferentes puntos. ¿Cuáles son? Santa Rosa de Lima, La Unión, Chalatenango. Entonces, hoy sí tenemos cobertura nacional y todo centralizado a través de un call center de llamadas que está a través del 132, donde usted puede hacer su llamada y se activa, si usted hace la llamada, se activa Santa Ana, se activa Santa Rosa de Lima, La Unión. No es que de San Salvador sale la Tienen que salir para allá. Sí. Ok, ¿el número de atenciones ha ido en crecimiento? Sí, ha ido en crecimiento. Hemos alcanzado más del 330% de crecimiento con relación a las llamadas y atenciones completas en el sistema de emergencias médicas, lo cual demuestra cómo ahora la población puede estarlo utilizando. Yo creo que un ejemplo claro que la población puede darse cuenta es, bueno, los accidentes de tránsito. Ahora usted ve las redes sociales, en cualquier red social usted ve un accidente de tránsito y no sé si la población se ha percatado, pero es lo que está sucediendo usualmente. Ahora ya ve el equipo del SEM, el 132, vestido de azul, atendiendo la emergencia, cuando tradicionalmente por años, si había un accidente de tránsito, pues los salvadoreños se las ingeniaban para a través de un pick-up llevarlo a un establecimiento de salud o teníamos el apoyo de los comandos de salvamento, la Cruz Roja, la Cruz Verde y todos los diferentes cuerpos de socorro a los cuales estamos muy agradecidos porque nos han venido dando ese apoyo desde hace mucho tiempo porque el sistema de salud no contaba con atención prehospitalaria y era un deber ser el poderle ofrecer a la población la atención prehospitalaria que ahora se da con el sistema de emergencias médicas. Definitivamente somos un equipo con todos los cuerpos de socorro, ¿verdad? El objetivo es poderle brindar una atención oportuna a la población y es ahí donde ahora ustedes pueden observar que ante un accidente pues está la ambulancia del SEM, está el personal, está llegando a todas las zonas del territorio para poder atender. Hay ambulancias marítimas también, ¿verdad? Hay ambulancias, tres ambulancias, 4 ambulancias marítimas. ¿Todas están para la isla Tasajera? No, están distribuidas para todas las zonas del territorio. Son 4 ambulancias marítimas, está para la zona del occidente del país, para la zona del oriente del país, ahí en el oriente está toda la zona de la bahía de Jiquilisco y está también toda la zona del Golfo. Y la barra de Santiago. Y la barra de Santiago en el occidente y la otra está también para la zona de Tasajera. Entonces con eso estamos dando cobertura a las zonas de las islas del territorio que requirieran en algún momento evidentemente el traslado. Yo creo que lo más importante se va a radicar en las zonas de la Costa del Sol y en la zona eventualmente del oriente del país porque son los tramos o las distancias donde mayor dificultad de acceso hay. También está a disposición la integración de las ambulancias marítimas con las ambulancias aéreas para que en algún momento también se pueda hacer la combinación de mecanismos de transporte y de esta manera poderle ayudar a la población. ¿Son tres helicópteros los que se tienen? 3 helicópteros, 4 lanchas y más de 140 ambulancias y hay muy buenas noticias que pronto vamos a tener con relación a las ambulancias terrestres. Ah, no me digas, sí. Van a cambiar. Ahora, los helicópteros y las ambulancias marítimas no es que solo trasladan, tienen equipo para mantener al paciente. Tienen equipo para mantener al paciente, para poderle dar el soporte necesario. Usted una ambulancia marítima está totalmente, las 4 ambulancias marítimas están totalmente climatizadas. O sea, dentro de esa está con aire acondicionado, con los requerimientos necesarios. El espacio es muy importante. Usted tiene una camilla, tiene desfibrilador, tiene todos los mecanismos, los medicamentos de un carrito de paro, tiene todo lo necesario para poderle dar soporte vital básico y soporte vital avanzado a ese paciente dentro de la ambulancia marítima y también dentro de la ambulancia aérea, lo que permite el poder garantizar eso. Bueno, incluso en uno de los helicópteros, en el de transporte neonatal, usted tiene una incubadora dentro del helicóptero que le permite el poder manejar un paciente con ventilación mecánica neonatal, que usted sabe que son los primeros 28 días de nacido de un paciente. Muy bien, no tengo más tiempo, ministro.
ministro, solo me gustaría, y es porque existe alguna duda, algunos amigos televidentes lo están preguntando. Cuando se dice la vacuna 23 valente, es porque tiene 23 variaciones las cuales combate, ¿es así? Es correcto. ¿Es la forma más sencilla de entender? Es la forma más sencilla y es la forma en la que nosotros podemos dimensionar el grado de protección que esto puede ofrecer hasta cierto punto dentro de las diferentes enfermedades que esto puede ocasionar. Esto ha sido demostrado internacionalmente que es la que mejores resultados da y eleva las condiciones del país en el sistema de salud y en diferentes estrategias, incluida la estrategia del control de las enfermedades cardiovasculares, porque uno de los detonantes de complicaciones en las enfermedades cardiovasculares también son las enfermedades pulmonares. Entonces, si usted tiene de base una enfermedad cardiovascular más un detonante como una enfermedad respiratoria, esto le lleva a que usted no se muere o no se complica por la enfermedad respiratoria, sino por la enfermedad cardiovascular que tenía de base. Entonces, todas las estrategias están enfocadas a que para poder controlar las enfermedades cardiovasculares también hay que hacer estrategias importantes, aunque estas no dependan de las enfermedades cardiovasculares. Por ejemplo, el control de un detonante de una enfermedad de neumonía o de una enfermedad respiratoria que pueda llevarle a un ingreso hospitalario, que esto genere que su hipertensión o su daño crónico de enfermedad cardiovascular lo pueda llevar a una situación adversa. Entonces creo que es muy importante todo lo que se está haciendo y nos lo respalda la evidencia científica internacional. Muy bien, gracias por haber estado con nosotros esta mañana, doctor, muy amable. Un placer poder estar acompañándolos y brindarle toda la información a la población. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.